Conciencia del dolor, por la doctora Sofía Pérez Pavón Vela. Bienvenidos a su podcast Conciencia del Dolor, donde hablaremos de ciencia y de conciencia del dolor para que tú obtengas todas las herramientas para que tu día a día se acerque a la mejor calidad de vida y se aleje por completo del dolor. Soy la doctora Sofía Pérez Pavón, creadora del método You, método que encuentra el origen o causa del dolor para que a través de la parte neurológica, biomecánica y emocional de manera integral, tú puedas alejarte por completo del dolor. Bienvenidos. Hoy hablaremos qué es el dolor. La mayoría de personas no saben qué es el dolor, pero también les diré qué tipos del dolor hay para que dependiendo del tipo que tengas tú puedas saber qué hacer con ese dolor y cómo combatirlo realmente y de dónde o cómo viene. Por eso me gusta tanto la ciencia. En la ciencia aprendimos a clasificar, pero también tenemos que saber cómo somos seres integrales, que nunca nos hemos desintegrado, y también vas a aprender hoy sobre eso. Cómo aprender de manera integral, realmente integral. También vas a entender cómo, dependiendo del tipo del dolor, puedes usar ciertos estímulos que son unos neurológicos y otros son más bien sensitivos para que tú realmente puedas combinar estas series de información y puedas saber qué hacer dependiendo qué tipo de dolor tengas, porque aunque hoy tengas un tipo de dolor, tal vez mañana tienes otro tipo de dolor y a partir de hoy vas a conocer exactamente cómo funciona tu sistema y cómo funciona el dolor en tu sistema para poderte alejar de él otra vez. Y lo más interesante y lo que más me gusta de todo está relacionado. Tenemos un cuerpo integral y en este cuerpo integral sabemos de ciencia cierta que tú hoy puedes tener diferente experiencia y eso va a combatir o va a cambiar completamente la capacidad que tu cerebro tiene de administrar ese dolor. Y también se relaciona con el sufrimiento. Entonces, aunque el dolor y el sufrimiento son dos cosas distintas, hoy vas a entender cómo distinguirlos y cómo abastecer a cada uno para que tú dejes de sufrir desde hoy y dejes de tener dolor. Mi objetivo de vida, debido a que este método nace precisamente de una historia personal, cualquier persona en el mundo tiene que tener acceso a cómo funcionamos para saber cómo alejarse del dolor y además de dejar de sufrir, tener todas las herramientas para tener una buena calidad de vida. Así es que de hoy para siempre tú tendrás acceso a estos 12 capítulos para que siempre puedas alejarte del dolor. Entonces, ahora sí comenzamos. Vamos a entender qué es el dolor a través de desglosar un poquito estas definiciones que casi nadie entiende porque son así como, ¿de qué están hablando? El dolor es una experiencia única y exclusiva de cada persona. Por eso es subjetiva y además es compleja, está llena de elementos. El dolor, cada vez que tú vives dolor, es una experiencia desagradable. Y adivina por qué es desagradable, para que te quites de ahí. Cuando yo oigo a las personas que me dicen, ay no, pues ya tengo 50 y el que no amanece sin dolor es porque está muerto. Y yo me quiero morir nada más de saber que esto lo tiene todo el mundo cultivado. Es decir, el dolor es parte de nuestra vida y es normal que me duela y me acostumbro al dolor. Porque para eso estoy haciendo esto. El dolor es un sistema de alarma, por lo tanto, te tienes que quitar de ahí. Si te duele, haz cosas diferentes para que te deje de doler. Vamos a ver muchas maneras de quitarte el dolor dependiendo qué tipo de dolor sea, porque si tú tienes un dolor crónico, no es lo mismo que si tienes un dolor agudo, a que si tú tienes un dolor que de verdad aumentó tu temperatura o se hizo a través de una percepción, que me quedé callada como en la percepción, porque es lo que tú sientes literalmente, dependiendo de tus experiencias, para podértelo quitar. Pero a partir de hoy quiero que tú
sepas que cuando tú tienes dolor tienes que hacer algo al respecto. Y no quiero que pase ni un segundo donde tú ya estás haciendo cosas al respecto para que de verdad ese dolor sane, se quite y esa alarma se apague. Entonces, te resumo. El dolor es una experiencia subjetiva que además es compleja y te aleja de la lesión e incluso te puede salvar la vida. ¿A qué nos referimos con compleja? Es complejo porque tiene muchísimos elementos. No es lo mismo una persona. Vamos a poner un ejemplo. Me encantan los ejemplos. Imagínense que a mi hermano chiquito le mordió un perro y yo vi cuando le mordió el perro. En el momento que yo veo toda esa sangre, no es cierto, eso no me pasó a mí, pero no importa, ¿ok? Yo veo toda esa sangre, mi sistema entra en esa parte de alerta donde yo sé, porque él gritó, él sintió feo, él lo que fuera, ¿no? Tuvo una experiencia que para mí fue traumática. En el momento que yo soy grande y adulto y llega un perrito y llega el perrito y me da una mordidita, aunque sea bien chiquita, como yo ya viví esa experiencia en donde a ese hermano imaginario, porque no tengo hermanos, le dolió mucho, en ese instante mi sistema va a entrar en mucho más alerta que si esa persona no hubiera tenido literalmente, esa vivencia. Entonces, por eso el dolor es tan subjetivo. Por eso una persona que tiene exactamente la misma lesión o el mismo trauma o los mismos síntomas puede escribir su dolor como 10 del 0 al 10 y hay otra persona que exactamente tiene lo mismo, nunca es exacto, pero vamos a poner el ejemplo utópico y notarán cómo uno puede decir yo tengo 1 de dolor y otro puede decir yo tengo 10. Y no significa que la lesión sea más grave en uno o en otro, sino que la experiencia en su cerebro ya tiene un archivo de abusado con esto o abusada con esto, y entonces va a entrar en un sistema de mucho más alerta o de mucha más alarma. Entonces, ven qué interesante es esto. Cada persona va a tener, dependiendo de sus miedos, sus acciones, sus reacciones, su experiencia, su temperamento, o sea, cómo naciste. El típico que, yo digo, nacen todos así como, y entonces son niños superactivos, o es el niño que se esconde detrás de las faldas. No es que sea ni mejor ni peor uno que otro, es la forma original, de origen, de dónde vienes y de lo que eres. Y la forma de reaccionar cuando hay un estímulo de emergencia, como es el dolor, que sí es un estímulo de emergencia, va a ser diferente dependiendo de tu temperamento, pero también dependiendo de tu carácter, cómo te forjaste, con quién conviviste, qué copiaste de tu papá, de tu mamá, del niñito que te gustaba o la niñita que te gustaba en la escuela, etcétera, etcétera, por chiquito que fueras, no importa. Tú vas activando ciertas experiencias que te van haciendo reaccionar más o menos a ese sistema de alerta. Entonces, tu dolor es único y exclusivo. Tu dolor es tuyo. Nadie va a poder entenderlo. Pero también el sistema de cómo quitarte el dolor es lo más interesante de este podcast y me encanta. Les voy a hablar de mitos y realidades porque me encanta decirles qué sí funciona, qué no funciona, qué tenemos comprobado con la ciencia que verdaderamente te va a quitar el dolor. Pero obviamente no es lo mismo tener un dolor crónico que llevo con un dolor de espalda 6 meses o 1 año o 6 años. Eso no me va a servir el remedio de la abuela. Sin embargo, si me acabo de pegar y yo voy corriendo y me raspé o me caí sobre mi rodilla, sí va a funcionar esto. Entonces, ahí les va. Cuando hay un tipo de dolor agudo, ¿qué significa agudo? Que acaba de pasar y a mí me está doliendo y es mucho el dolor, no me lo van a creer. Maldecir, comprobado, ¿eh? Hay así le decimos paper, artículo, ¿no? En donde verdaderamente una persona se dedicó a ver cómo podíamos hacer para quitar rápido un dolor agudo y que si funcionaba o no. Pues maldecir ayuda, aunque no me lo crean, sí. Nada más cuidado con quién maldicen, porque pues si están con su abuela precisamente y se ponen ahí a mentar madres, a la abuela no le va a parecer, o si están con su suegra y acaban de conocerla, pues
por lo menos en ciudades latinas, no les va a parecer mucho que ustedes maldigan. Pero bueno, pueden maldecir en silencio, no es igual, nunca es igual porque el sonido es muy importante, les voy a explicar esto en nuestro cerebro, pero el gritar y decir, que te salgan así, me encanta caricaturizar, que te salgan tus signitos de mentadas de madre, ayuda a quitar el dolor. Pruébalo y verás como si se te quita. Y además va a llamar mucho más rápido a esos arquitectos, ingenieros, barrenderos, basureros, etcétera, etcétera, que hay en tu cuerpo, que tenemos una cantidad de organizaciones increíbles que además pueden funcionar mejor gracias a usar esos estímulos. Entonces, ya empezamos a ver cómo combatir el dolor desde el primer momento. Si yo me caigo, me duele, es agudo mi dolor, se siente muy fuerte, ¿qué quiero que hagas? Maldecir. Sí, no sé, funciona, pero también te puedes sobar. Como puedes pues saber por experiencia, la piel es muy sensible. La piel es nuestro segundo órgano más grande. Antes decíamos y pensábamos que era el más grande, pero después, estudiando la fascia, que vamos a tener un capítulo completo de fascia porque amo la fascia, es como internet en tu cuerpo y en tu sistema. Este internet se conecta todo con todo. Y hay unos sensores en así literalmente en toda tu piel, que realmente ve todo lo que tienes de piel atrás, adelante. Claro que tus manos son mucho más sensibles porque estas te previenen lesiones y también te salvan la vida. ¿Qué pasaría si yo me acerco al fuego y no tuviera manos para saber, ay, aquí me queman? Y estos sensores tan sensibles me van a ayudar a que no se acerque a mis órganos más, se llama basales o más básicos para que yo sobreviva. No es lo mismo que quite la mano, que además es muy veloz para quitarla y no me queme. Y esos sensores de dolor precisamente van a hacer que yo me quite porque se siente desagradable tocar el fuego. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Entonces, por eso tu piel es tan sensible. Y esta piel tiene unos receptores que se llaman nocicepción o nociceptores, que producen una nocicepción y automáticamente van directito a la médula espinal, llega la señal al cerebro y el cerebro manda la señal de que duela. ¿Para qué? Para defenderte. Entonces, si te está doliendo, por favor, haz algo. Y esto te lo voy a repetir durante 12 capítulos. En el punto 0001 segundo que a ti te esté doliendo, vamos a hacer algo para que se quite el dolor, porque si haces algo y ese sistema de alerta se va apagando, vas a tener una mejor capacidad de regeneración. Entras a un sistema que se llama parasimpático, que es cuando nuestro sistema como que apaga locomotor. ¿De qué estoy hablando? Cuando tu sistema entra en alerta, tu sistema locomotor se va a prender. Por eso nos estresamos. Por eso la gente que tiene dolor y le dice las personas, no hombre, pues tú relájate. A ver, pégate en el codo, que te duele horrible, que estés así con un dolor. A ver, relájate. Pues no, ¿verdad? No es tan fácil relajarse. Pero si maldices, estás relajándote. Si te tocas la piel, estás relajándote. Y entonces tu sistema empieza a cambiar de ese sistema simpático donde estoy hablando de los sistemas nerviosos que entran en diferentes fases y activan o desactivan diferentes partes de tu cuerpo para que te apagues, te prendas, te medio apagues, te medio prendas, para que tu cuerpo pueda sobrevivir, porque todo se trata de sobrevivir. No hay nada en nuestro cuerpo que no esté hecho para que tú y yo estemos vivos. Y no solamente es una supervivencia a nivel individual, somos seres comunales, somos seres de sociedad. Cuanto más activemos esa parte de la sociedad, más tu cuerpo tiene mucho más garantías de sobrevivir. Lo hemos hecho durante 200,000 años y nuestra experiencia como Homo sapiens sapiens, que somos seres en 2 pies, los únicos seres en 2 pies de toda la Tierra hasta ahorita que sepamos, porque aunque el canguro de repente se para en 2 pies, también se ayuda de sus manitas para seguir adelante y no está en sus 2 pies todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros nos paramos en esos 2 pies, empezamos a activar diferentes tipos de experiencia. Y una de las experiencias es que si no estábamos en conjunto o en sociedad, automáticamente nosotros teníamos más probabilidad de sobrevivir que no sobrevivir. ¿Pero qué tiene que ver la sociedad con cómo sobrevivimos, con el dolor y con todo lo que te estoy platicando? Todo, tiene que ver todo. Llevamos más de 200,000 años como Homo sapiens sapiens, sabiendo que en sociedad sobrevivimos más.
Si sabemos que el dolor es un sistema de alerta o de alarma, se va a accionar mucho más fuerte de una manera u otra, dependiendo de cómo funciona esa sociedad sobre lo que sucede con ese dolor. Porque tu sistema va a activar más la alerta o la alarma que si reaccionan de una forma o reaccionan la otra. Te doy un ejemplo súper clásico. Te acabas de caer y llega tu mamá, tu novio, tu abuelita y es sana, sana colita de rana. O el novio te da besitos y se te quita el dolor. Es cierto. Este sistema que te hablo, que en tu piel tienes estos receptores tan sensibles, automáticamente le van a decir a tu cerebro, hay alguien que te protege en la sociedad. Y baja el sistema de alarma, baja ese sistema en donde se mandan muchos bioquímicos, literalmente son bioquímicos, y además genera otros bioquímicos como los opioides, ¿sí? Tú generas tus propios opioides y también puedes generar otras diferentes dinámicas que son térmicas, por el calorcito que es el sana, sana colita de rana, que te van a ayudar no nada más a disminuir el dolor, sino también a sanarte. Que eso es lo que más quiero que sepas. Si tú actúas inmediatamente sobre el dolor, pues entonces tu sistema va a empezar a entender cómo regenerar de una forma más efectiva. Pero ahí les va también. Si caen en un extremo que hay un bebé y va caminando y se cae y ni siquiera se ha pegado, ni siquiera le ha pasado nada, y tú entras en histeria y es, ¡ay, mi niño, ¿qué te pasó? Ese niño ya tiene la experiencia de automáticamente sentir mucho miedo y entonces le va a doler mucho más y lo estás acondicionando a que duela más porque se asusta, porque tú te asustaste. Vean qué bonito y por eso es subjetivo. Vuelvo a explicar qué es el dolor. Dije, es complejo. Vean qué complejidad. Complejo no significa complicado. Complejo significa una serie de variantes. Cada experiencia que has tenido desde los siglos de los siglos hasta ahora y también en tu propia experiencia, dependiendo cómo tu mamá, tu papá, el que estaba junto reaccionen o accionen, vas a ir administrando y metiendo ese sistema y tu cerebro va a reaccionar de diferentes maneras dependiendo cómo haya reaccionado la sociedad ante lo que te pasó, que tuvo que ver con el dolor. Aquí es donde viene la parte compleja, muchas variables, muchos elementos. Y aquí es donde me fascina, porque aquí es donde entiendo que por más ciencia que haya, la ciencia clasificamos y limitamos, lo cual nos hace acercarnos muchísimo a ciertas verdades, y digo así, de verdad, a ciertas, pero cualquiera que haya hecho ciencia como yo, que haya estado en un laboratorio, sabemos que nos alejamos muchísimo de ser literalmente asertivos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros hacemos ciencia, tienes ciertas variables, clasificas de una manera y tienes pues un resultado sobre muchas personas, pero esas personas viven diferentes experiencias, tienen diferentes variables, sienten diferente, perciben diferente. Tuvieron a la abuelita que sí les hizo sana colita de rana o su mamá les permitió maldecir cuando se pegaban. Entonces van a tener una acción y reacción distinta. Entonces, aunque yo haga ciencia y tome una muestra de 400 personas, cada una de esas personas ha vivido diferentes formas de administrar esas sensaciones y que su cerebro las traduce dependiendo de su temperamento, su carácter, su personalidad y lo que sucedió alrededor con la sociedad para poder delimitar cómo una experiencia puede ser literalmente peligrosa para esa persona o no peligrosa para esa persona. Y entonces imagínense cuánto nos podemos alejar en la ciencia de algo muy asertivo sabiendo todas estas variables. Pero por otro lado, claro que me acerco más si yo mido a 400 personas y le pego con un martillo a la rodilla, no es cierto, eso ya no se hace, aunque antes sí lo hacíamos, que además yo verdaderamente soy una fan de Pavlov y vamos a hablar mucho del conductismo, precisamente que es el padre del conductismo, pero ya será otro de los podcasts que voy a dedicar precisamente a cómo nos conducimos y cómo podemos entrenar a nuestro cuerpo a conducirnos dependiendo del dolor a pesar de todas las experiencias que hemos tenido o al revés, a favor de todas las experiencias que hemos tenido para que desde hoy tú y tú aprendan cómo liberarse del dolor. ¿Para qué? Para alejarse de la lesión. ¿Para qué?
para que de verdad estén sanos. Y todos lo podemos hacer porque tenemos todo. Imagínense qué perfecto es nuestro sistema, que en el momento que tú maldices o tu abuelita te hace sana, sana colita de rana, o tú mismo te haces, o misma te haces solita sana, sana colita de rana, automáticamente tu sistema empieza a generar esos bioquímicos que ya te están sanando y que además son analgésicos. Ahora, la gente dice, pues entonces el dolor pues es malo, hay que irnos así como, no queremos dolor, así, vamos a alejarnos del dolor. Cada persona que llega a Centro You a rehabilitarse y habilitarse, les enseño a decir, dile no al dolor. Pero no porque el dolor sea malo, nos vamos como seres humanos siempre a decir, es malo, entonces el dolor es el malo del cuento. Les cuento de unas personas que además tenemos documentadas, hay muy pocas personas, por suerte, en el mundo que no tienen este gen que se llama SCN9A, que este gen hace que las personas todo el tiempo tengan ese analgésico y no tengan dolor. Y son personas, por supuesto, que viven bien poquito. ¿Por qué? Imagínate cuántas veces te ha dolido tu pancita cuando eras chiquitito y decías, ay, me duele la panza, y tu mamá te hacía caso y te ponía calientito, te abrazaba o te cantaba una canción o te mecía. Todo eso sí funciona, para que sepan y sí lo sigan haciendo. Pero esas personas no sienten dolor. Y entonces esa pancita que dolía pudo haber sido una peritonitis, y en ese momento, al no avisarte tu sistema, al no generar ese sistema de alerta, al no avisarle a esos canales para que haya esta capacidad de decir me duele, me alejo del dolor, esa persona se va a morir mucho antes que tú y que yo y tiene mucho menos capacidad de supervivencia. Entonces, no es ni malo ni bueno, es cómo utilizamos el dolor para que realmente nuestro sistema, después de tantos años de conocimiento, realmente te dé esta experiencia para que tú te alejes de él. Y esto sí, de verdad te veo de frente y te digo, ¿por qué si te duele no te quitas? Porque si todos los días amaneces con un dolor que ese se llama crónico, que es otro tipo de dolor, agudo cuando te pegas, es muy intenso, crónico cuando dura más de 3 meses, ¿por qué amaneces todos los días con ese dolor y no haces algo al respecto? Y yo te voy a decir por qué. Porque estás acostumbrado a decir, pues me tomo una pastillita. Esa pastillita provoca una analgesia. Esa analgesia te quita ese síntoma, pero tú sigues con el mismo problema. No estoy en contra de las medicinas, solo te digo que no son una solución directa. Te puedes tomar tu pastillita para quitarte el dolor, pero entonces tienes que hacer algo al respecto, porque si tu cuerpo lleva más de 3 meses avisándote que tienes dolor en un lugar, seguramente estás dentro de la estadística que científicamente podemos comprobar, en donde un dolor crónico en más del 80% de las personas se debe a que hace un movimiento repetido y ese movimiento repetido está haciendo o provocando ciertas, vamos a poner lesiones, tal vez no son ni siquiera lesiones, pero cierta tensión en algún lugar que tu sistema está aprendiendo de prender, así de apagado y prendido. El cuidado, te estás lastimando, cuidado, te estás lastimando. ¿Qué puede ser un movimiento repetido? Por ejemplo, mirar tu teléfono. Cuando tú miras tu teléfono, volteas la carita para abajo y ahí, esto es un movimiento repetido que estás haciendo cada día. Entonces, ¿cómo lo puedes modificar? Así de fácil. Cambia de forma de movimiento en los movimientos que más repetidos tengas. Pero si conoces el método You, que ahorita te voy a contar la historia, que es lo que más me gusta de todo, ¿okay? Y te voy a contar historias de personas que también han llegado con un dolor crónico, con 5 operaciones, con 7 operaciones, y vamos a hacer 12 podcasts para que tú no solamente comprendas el dolor, sino también comprendas una solución del dolor. Porque a mí lo que me pasa es que sí, leo un libro, que además se los voy a así súper aconsejar, que yo ojalá me hubiera llegado este libro hace 20 años, pero me llegó hace 3 o 4 años, que se llama Explicando el dolor, que además está muy bien hecho porque está literalmente escrito para la persona que tiene dolor, pero además muchísimas personas que están en el área de salud o fisioterapeutas o médicos lo estudian porque, según oí en un podcast, que necesito certificar esta información porque no la he certificado,
pero decía que la Escuela de Medicina en Estados Unidos normalmente trata o ve el tema del dolor en 7 horas en toda la carrera. No lo he certificado, pero si esto es cierto, en verdad la gente sabe muy poco del dolor, incluso tu médico sabe muy poco del dolor. Y para que no se me ofendan los médicos, porque este podcast también es para ustedes y también para cualquier persona que se dedique a la salud, saben mucho de cómo quitar el síntoma, pero no de cómo realmente encontrar la raíz, el origen del problema y también cómo funciona el dolor a nivel neurológico y de esta manera poderle solucionar mejor al paciente y no solamente mandar un analgésico o mandar un antiinflamatorio. Y digo no solamente porque es muy válido tomarte la pastillita. La verdad es que imagínense los pobres cavernícolas que tenían un dolor de muela y que no tenían ni cómo quitársela y durante días y días, bueno, aullaban del dolor hasta casi que se pegaban con una piedra para poderse quitar el dolor. Es una maravilla la medicina. El problema es que, estamos súper excedidos de lo que nos tomamos, porque apenas nos duele algo, nos tomamos algo. Y si tú haces cosas como lo que acabo de decir de sobarte, de apapacharte, sí funcionan y funcionan muy bien, pero también depende del dolor. Entonces aquí vamos a empezar a distinguir muy bien los tipos de dolor. Como te dije al principio del podcast, tú vas a entender qué tipo de dolor y cómo trabajarlo y cómo tratarlo. El dolor agudo es un dolor puntual, es un dolor que duele en específico en un lugar. Por ejemplo, me machuco el dedo, pues me duele el dedo directamente, se me empieza a inflamar y es un dolor agudo, es un dolor muy fuerte y muy puntual. El dolor crónico dura más de 3 meses. Si tú ya llevas más de 3 meses con un dolor, ya se clasifica como crónico. Y normalmente como que no puedes determinar exactamente dónde está. Es como que, ay, me duele la espalda, ¿dónde? Ah, pues como que en esta región, me duele aquí abajito, o me duele el cuello, me duele acá, pero no es tan puntual como cuando me pincho un dedo, o me pico, o me quemo en un lugar, o me prendo el cerillo, y es muy puntual. Entonces ya vas a empezar a distinguir entre uno y el otro, ¿ok? Entonces, ¿por qué quiero que los distingas? Porque sí tienen totalmente otro tratamiento. Al dolor crónico, si lo sobas, sí te va a ayudar. Que la abuela te sobe, sí te va a ayudar, pero no te va a quitar el dolor crónico. Ahí es donde ya tenemos que indagar de dónde viene o por qué tu sistema está entendiendo esto como una señal de alarma para poderlo combatir. Y ahí viene lo interesante, porque si una persona está tratando su dolor crónico solamente modificándolo a través de la razón, por ejemplo, va con una terapeuta física y entonces le dice, ok, pues te duele la espalda. Hay métodos muy comprobados en donde tú, por hacer ciertos ejercicios, te vas a quitar de un dolor crónico. Pero sin embargo, tal vez te acuestan boca arriba y te ponen a hacer un movimiento específico que te ayuda a liberar lo que haces durante todo el día, pero tú estás sentado o sentada en una silla durante 8 horas y ese movimiento o no movimiento repetido todo el día es lo que está causando tu dolor. Entonces, aunque liberes ese dolor, si tú no lo resuelves en tu silla y te sientas mejor, tu sistema va a seguir arrancando. Entonces vas a un lugar a donde te soban. Se te quita el dolor temporalmente, a los 3 días te vuelve. Vas a un lugar a donde te ponen diferentes tipos de terapia. No es que esté mal, está muy bien, eso te va a ayudar, te ayuda a salir en un 30% más según la ciencia, si tú vas con un terapeuta físico o si vas con una persona que te va a ayudar a eso. Y obviamente si tienes un diagnóstico, porque dependiendo del diagnóstico que tengas, vas a ser tratado de una forma distinta. Pero lo que quiero que sepas es que si tú no lo trabajas a través de dónde nace o por qué tu sistema está entendiendo que tú estás ahorita en un sistema de alerta, entonces es muy probable que se te quite y vuelva. En cambio, si tú te das cuenta que lo que más estás repitiendo simplemente por estadística es sentarte en una silla y asumes sentarte no solamente diferente a través de la razón, te voy a poner un ejemplo exacto. Ok, voy a pensar que cada vez que me siento, ahora sí me voy a sentar correctamente y me voy a enderezar. Y entonces para mí enderezarme, porque así me enseñaron de chiquita, es llevar los hombros para atrás, el pecho para arriba y así estoy. Pues ahí estoy cargando más o menos un 40% más de estrés en mi zona lumbar. Entonces, si me dolía la zona lumbar y todavía he hecho mis hombros para atrás y me voy para arriba, yo sé que están sorprendidos y que creen que esto es lo correcto. Sentarse así no es lo correcto. Perdemos las 4 curvas naturales de nuestra columna.
Entonces, ¿cómo vas a llegar a esta solución de una manera en que tú sepas cómo salirte de ese dolor crónico? Porque ese movimiento repetido por estadística simplemente es muy probable que es lo que está provocando de origen ese sistema de alarma o ese sistema de literalmente en donde tu cuerpo prende otra vez en cuidado, cuidado, cuidado. Entonces, yo otra vez me voy a la estadística. Si te puedes mover y no te duele moverte, o dependiendo de cómo te duela moverte, pues de ahí vamos a empezar a tomar un parámetro. Entonces, te doy una solución súper fácil y rápida. Juega. Si tú juegas e imitas a otras personas cómo se están sentando y cómo se están parando, y tú estás jugando simplemente a imitarlas, automáticamente esa mímica le va a enseñar a tu sistema a sentarse de una forma distinta. Somos seres de mímica y al imitar a alguien, realmente tu sistema, como es inteligente, está aprendiendo diferentes movimientos y eso va a hacer que ese porcentaje de personas que tienen un dolor crónico por un movimiento repetido, tus movimientos repetidos empiecen a variar. Tu sistema es sumamente inteligente y va a empezar a aprender qué le hace bien y qué le hace mal. De ahí un poquito de donde nace mi sistema y ahorita te voy a hablar de la historia porque me encanta contarte, porque espero te identifiques con esta historia porque todos y cada uno de nosotros tenemos estas capacidades que estamos como no tenemos este link, este enlace, esta forma como teniendo una página web que tú ya tienes la página para llegar a donde tú quieres llegar. No tenemos este acceso y al no tener el acceso es difícil para las personas verdaderamente salirse de ese dolor y buscan muchos remedios. Y ahorita vamos a hablar, independiente del tipo de dolor, hablamos ya del agudo, ya hablamos del dolor crónico, más de 3 meses, cuando es como más expansivo, se va a ir más hacia la clasificación de dolor crónico, más específico, más doloroso, muy doloroso, como es un dolor mucho más fuerte, se va a ir más a esa clasificación de agudo. ¿Por qué es importante clasificar? Porque gracias a clasificar podemos acertar más, pero también nos tenemos que ir a este sistema intuitivo. Si tú te acabas de machucar tu dedo, se te inflamó, te duele muchísimo y te haces no puedes ni hacerte sana colita de rana, tampoco por maldecir se te quita. Llevas ya un ratito y sigue inflamándose. La inflamación es un sistema también de alerta que le ayuda a tu cuerpo a regenerar y a generar tu sistema y todo lo que está sucediendo alrededor, que vamos a hablar de muchas cosas de esto en un futuro. Pero pues si lo ves sumamente inflamado, etcétera, pues obviamente tienes que correr a que alguien te cheque y te pueda dar un diagnóstico y vayas con un experto para que sepas qué tan lesionado o no está esa parte y tú puedas empezar a generar una regeneración a través de saber exactamente qué fue lo que pasó en ese dedo por machucártelo. Se rompió, simplemente nada más está machucadito y el nivel de dolor normalmente sí te avisa qué tan grave es normalmente, porque hay personas que tienen menos sensibilidad del dolor y más sensibilidad del dolor y eso también se debe a sus experiencias. Entonces, hay en personas, como lo dije, es subjetivo el dolor, que pues un machucón les duele 3 días y no les pasó realmente grave cosa a nivel de tejido, no está tan lesionado. Sin embargo, hay otras personas que sí tienen una lesión marca y llorarás y no les duele nada. Entonces también hay que saber quién es para saber qué tanto caso hacerle o no, porque a veces el sistema no avisa tanto o viceversa. Entonces sé que suena como a veces sí, a veces no, así es la vida, esa es la complejidad y es lo bonito, porque tú sí sabes que tu sistema está entrando en un sistema de máxima alerta, pues sí, corre al hospital, porque ahí probablemente te digan un diagnóstico muy claro y muy específico y puedan tratarte de una forma en donde esa lesión se mejore o se cure. Pero también vas a ir aprendiendo de cómo, a pesar de que sea de hospital y de diagnóstico, tú puedes dejar de sufrir y puedes dejar de tener dolor, a pesar de que sea muy fuerte, debido a conocer cómo funciona tu sistema neurológico y cómo tu cerebro manda esas señales del dolor. Clarísima la clasificación, ya tienes 2 tipos de dolor y seguimos con el dolor neuropático, que aquí tiene síntomas totalmente distintos. El dolor neuropático son sensaciones raras. Puedes sentir mucho calor o frío o que alguien te está poniendo gotitas de agua o hielo.
Son dolores verdaderamente insoportables. De hecho, el dolor más fuerte de todos, o clasificado como el más fuerte de todos, es cuando tenemos una inflamación en el trigémino. Es un nervio que se divide en tres, por eso se llama trigémino, que tenemos en la cabeza. E incluso se le llama la enfermedad suicida, que es un dolorón de cabeza de aquellos, y es porque se tiende a inflamar este nervio trigémino y es un dolor insoportable. Y ese dolor es neuropático. El dolor neuropático se va a ir más como una parestesia. La parestesia es cuando se te siente como hormiguitas, como que se te duerme. Es un dolor como muy ardoroso. Y entonces cambia completamente sobre esta diferencia del dolor crónico y del dolor agudo. El dolor neurológico lo vamos a tratar a través de las sensaciones. Si tú tienes una neuropatía o tienes una sensación que te arde la pierna o que te quema o que se siente hielo, tú lo puedes tratar a través de tus sensaciones. Tócate la piel muy, muy suavecito, tócala con diferentes texturas. Lleva esa dirección de la textura, por ejemplo, una pashmina o una frazada muy suavecito, llévala hacia una dirección y hacia otra y notarás cómo el dolor neuropático cambia. Es una forma fácil que tú puedes combatir este dolor. Obviamente aquí tienes que ir con un especialista, pero también vamos a ver durante estos 12 capítulos cómo tratar cada uno de estos a través de lo que ya contienes dentro, lo que tu cuerpo tiene y cómo vamos a cambiarlo a través de la base de mi sistema, que es la parte mecánica, la parte neurológica y la parte emocional. Y cómo podemos integrar estas tres partes con juegos. Y todo el tiempo vamos a jugar. Y al jugar, tu sistema neurológico apaga esa alarma. Entonces, tenemos un sistema tan perfecto que para mí es difícil ver tanta gente con dolor y tanta gente sufriendo sin que conozcan esto. De una forma tan sencilla y tan simple como lo que te vamos a ir platicando. Así es que vamos a comenzar con la historia. ¿De dónde nace esto? ¿Por qué yo, Sofía Pérez Pavón, estoy involucrada en este lugar que enseño a las personas cómo alejarse del dolor? Cómo tú hoy puedes prevenir lesiones, prevenir enfermedades, curar lesiones, curar enfermedades, gracias a entender cómo funciona tu sistema y cómo accesar o desaccesar ciertos circuitos, llamémoslo, como si tú apagaras la luz en tu casa o prendieras la luz en tu casa. Entonces, quiero darte nociones que ya desde ahorita puedes tener y que ya vas a poder empezar a hacer algo al respecto. Por ejemplo, el sueño es importantísimo. En el sueño, como se desconecta tu sistema locomotor, o sea, tu sistema que te activa, literalmente se desconecta. Hay una fase en el sueño en donde ¡pum!, se apaga la parte locomotora y ahí tu sistema tiene todos los ingredientes para llevar a esas partes dañadas lo que necesita, que sí viene en la sangre en la mayoría, pero lo que necesita para poder generar y regenerar ese tejido. No importa de qué tipo de dolor hablamos, siempre cuando tú duermes y alcanzas tus 90 minutos, tu ciclo completo de sueño, y obviamente eso se traduce después a 8 horas porque son varios ciclos del sueño, automáticamente tu cuerpo se está regenerando. Por eso estudié una maestría de medicina del sueño, para poder entender mejor cómo funciona el sueño y también a través de poderte dar todas las herramientas que necesitas, porque normalmente el dolor y el sueño están muy relacionados y justo lo que sucede es que cuando tienes dolor es difícil dormir y cuando es difícil dormir es difícil regenerarte. Entonces vamos a hablar de esto y vamos a tener un capítulo completitito sobre el sueño. Vamos a hablar también de la magia de la imitación, de la magia de cómo cuando tú imitas no solamente a un ser humano, sino también a un animal, pero también a un bebé, vas a llevar a tu cuerpo a movimientos originales, movimientos que llevan 200,000 años haciéndose. Entonces nos llevamos sentando en una silla aproximadamente 150 años. Alguien me va a decir, claro que no, llevamos mucho más de 150 años. A lo que me refiero es sentándonos y distrayéndonos gravemente, ¿ok? Yo más o menos de que terminé la carrera,
bueno, un poquito antes de terminar la carrera, de hecho cuando empecé la carrera, empecé ya con las computadoras y apenas ahí, así nacieron las PCs. O sea, yo en el primer semestre fue la primera generación en donde teníamos ya una computadora que, bueno, si vieran, tenían letritas verdes y eran como muy diferentes, pero el tener un aparato tecnológico que te dé tanta información justo distrae a tu sistema nervioso de ese sistema de alerta o de alarma, y entonces tu sistema, por más que te quiera avisar, pues ya no te avisa porque tú estás muy distraído. Y al estar distraído, esos nociceptores no tienen esa capacidad tan sensible de poder decir, abusado, que te está pasando algo. Entonces ahora tú puedes estar 8 horas en una silla y estás tan entretenido con la computadora y tan picado en lo que estás haciendo, o tan concentrado o tan poco concentrado, no importa, pero es difícil que tu cuerpo te pueda avisar. Y esto ha pasado mucho menos de 150 años. Junto a 200,000 años de ser Homo sapiens sapiens, pues la verdad es que traemos mucho más experiencia. Y la gente va a decir, ¿qué tiene que ver los 200,000 años conmigo? ¿Yo qué información voy a tener sobre esos 200,000 años? Tienes muchísima información. Cuando tu mamá y tu papá se unen estas dos bolsitas, también traen células con toda la información que te hizo sobrevivir. También esto ya lo tenemos comprobado científicamente. Voy a poner muchas referencias abajo en donde tú puedes leer, puedes ir a los artículos, puedes irte a los libros, de dónde estoy sacando esta información y de dónde viene, porque ya son datos científicos muy estudiados que sabemos que son bastante certeros. Digo bastante porque la ciencia, cualquiera que haya hecho ciencia, sabe que nos alejamos mucho de llegar a la exactitud, pero nos acercamos más con ciencia que sin ciencia. Entonces, es importante que sepas que todas estas referencias ya están comprobadas. Y entonces, estas células con las que tú te creaste ya traen información de cómo sobreviviste. Te doy un ejemplo muy claro. Por ejemplo, mis hijos que vivieron COVID, ya en sus células entendieron cómo sobrevivir al COVID. Y ellos, cuando tengan a sus bebés, le van a transmitir esta información a través de las células que su bebé o de las que su bebé van a estar formados, porque se trató de supervivencia. Y ese ser humano va a tener mucho mejor capacidad de sobrevivir a un bicho igual que el COVID o parecido al COVID. Cuando digo bicho me van a matar los médicos, pero bueno, lo digo de manera coloquial. Y ellos ya van a traer información y van a poder sobrevivir mejor a esta enfermedad, virus, padecimiento, etcétera, etcétera, o bacterias. Digo, es otra situación. Y esta sí se hereda, o sea, tú heredas la capacidad de supervivencia o lo que tu sistema entiende como supervivencia. Entonces, imagínate qué perfecto es tu cuerpo, que trae la experiencia de cómo sobrevivir y sigues heredándola y heredándola y heredándola. Si nosotros sabemos accesar a cierta información debido a lo que ya científicamente hemos descubierto, y con la ciencia y con conciencia, podemos llegar a un lugar en donde dejes de tener dolor porque atiendes de raíz a ese dolor y dejes de sufrir porque sabes cómo funciona tu sistema y sabes cómo funciona esta forma de cómo interpreta tu sistema las cosas. Naturalmente vas a tener una mejor calidad de vida, que sí, ese es mi objetivo de vida. ¿Y por qué tengo este objetivo de vida? Se juntaron muchas experiencias como en la que casi todo el mundo hemos estado cuando realmente nos metemos a investigar de una forma pues hasta obsesiva, diría yo. Pero antes de entrar a la historia, que sí te la voy a contar y me encanta contarla porque espero que te funcione a ti como ser humano para que puedas entender que tu cuerpo tiene la potencia que tú quieras y puedes ser quien quieras y puedes convertirte o puedes lograr cosas inimaginables gracias a entender esto. ¿Qué tiene que ver con el dolor? Todo. Tú eres capaz de ir moldeando a tu cuerpo y darle diferentes experiencias para que tu cuerpo entienda mejor cómo accesar a esa supervivencia y empiece literalmente a optimizarse.
y te puedes seguir optimizando toda tu vida. Esto significa que no porque tengas, a pocos años de cumplir 60, muy pocos años, y me sigo trepando, subiendo, porque es mi objetivo, yo poderme mover de una forma ágil. Y seguramente lo podré seguir haciendo muchísimo tiempo porque mi cuerpo lo entreno para eso. Pero no lo entreno como un entrenamiento de un militar, sino lo entreno divirtiéndome, lo entreno gozando de lo que estoy haciendo, porque eso es lo que me gusta y eso es lo que hace que mi sistema todavía aprenda más para decir, y prende de prender y apagar otra vez. Voy a hablar siempre de prender y apagar, ceros y unos, off y on, prendido y apagado, porque esto es lo que hace que nos regeneremos y nos habilitemos. Y espero que lo aprendas muy bien a partir de hoy. Hablemos de otras cosas muy importantes. ¿Cómo lo interpreta tu cerebro y qué manda tu cerebro para que tú sientas dolor? Y aquí es donde viene la acción-reacción, que puede ser térmica, puede ser química y puede ser también mecánica. ¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque lo vamos a empezar a distinguir y también puedes tratar el dolor a través de esto. Entonces te estoy empezando a dar pequeñas soluciones que desde ahorita tú ya puedes empezar a usar. Se habla muchísimo, por ejemplo, este mito o realidad. ¿Qué poner, hielo o caliente? Ya tenemos datos científicos. Pones lo que más rico sientas. Aquí otra vez los doctores me van a brincar encima, pero ahí les pongo todos los artículos que han comprobado esto. Y lo más interesante de todo es que en verdad depende de qué sientas rico. A partir de hoy quiero que busques satisfacción. ¿Por qué crees que el dolor duele y se siente feo? ¿Y por qué crees que cuando hay algo satisfactorio, tu sistema te pide repetirlo? Ahí te voy un ejemplo que vas a decir, ¿qué es eso del dolor? ¿Qué tiene que ver? Todo. Tú cómete un manjar de manjares el día que te duele algo. Digo, si no es la panza, obviamente, porque si es la panza tendrás que cuidarte de una forma distinta. Y vas a ver que esa sensación de esa delicadeza, de ese sabor, hará que el dolor se disminuya. Sí, porque todo está interrelacionado. De hecho, la definición del dolor es experiencia compleja y subjetiva que te aleja debido a una sensación fea de malestar, de la lesión, y se interpreta a través de tu parte sensitiva y tu parte emocional. ¿Qué significa? Están juntas. Tus sensaciones y tus emociones están juntos, nunca se han separado. Tus sensaciones y tus emociones están con tus movimientos. ¿Qué te pasa a ti cuando te asustas? ¿Qué haces? Hazlo ahorita. A ver, hazme una cara de susto. ¿Ok? Todos vamos a inhalar, vamos a quedarnos con el aire adentro y nos vamos a quedar paralizados y probablemente tú no lo estás viendo más que en mi cara, porque mi cara es muy expresiva y la cara de la mayoría de las personas es expresiva, pero tú tienes un gesto en movimiento y no solamente es en tu cara, en todo tu cuerpo. ¿Qué te pasa cuando estás enamorado? Hagan todos que están enamorados o enamorada. Me dejo, ¿ok? Suspiro, suelto. Entonces, tu sistema ya trae eso en automático. Lo ha aprendido desde los siglos por los siglos y también lo ha hecho sobrevivir. Por eso cuando hay una bomba, oyes el tss en tus oídos porque todos tus orificios se cierran por reflejo, por protección. ¿Y cómo vas a reaccionar? Puedes reaccionar de diferentes maneras. Puedes reaccionar haciéndote bolita o congelándote, o sea, desmayándote. Puedes reaccionar atacando, o sea, oyes el ruido y tú tratas de ponerte en sistema de alerta, o puedes reaccionar corriendo. Estas tres formas de defenderte son instintivas y se deben a estos largos años de experiencia. ¿De qué te sirve? Que dependiendo de cómo actúes y qué tan fuerte sea esa experiencia, dependiendo de tus experiencias, se van a ir colocando esos programitas en tu cerebro para poder accionar y reaccionar y poderte cubrir o proteger a largo plazo y a corto plazo. Entonces, ya hablé que es complejo. ¿Dónde viene la complejidad? Vean todas las variables que ya les puse. Depende de la experiencia. Si tú ya viviste el perro que mordió a tu hermano, si tú ya viviste que tu mamá era
cada vez que te caías. Si tú ya viviste que cada vez que te machucas te hacen mucho caso y nunca te hacen caso, tu sistema va a encontrar diferentes formas de acomodar ese dolor. Pero también, si tu cuerpo reaccionó con una, se puede decir, capacidad química en donde se puso caliente, y en ese momento tú sientes rico ponerte frío y regreso al frío y al calor, y sientes alivio, eso es lo que tienes que hacer, ponerte frío. Y si tu cuerpo reacciona delicioso al calor, porque, ay, me está doliendo horrible, me machuqué mi dedito, no sé qué, y te pones calorcito y tú sientes alivio, te pones calor. Ya tienes otra más que hacer. Puedes maldecir. También cuando tienes dolor crónico. Puedes comerte algo delicioso. Puedes combinar tus emociones y dormir mejor. Puedes tratarlo a través de caliente y frío. Todo esto va a alejarte del dolor y va a hacer que tú regeneres o generes de una forma más efectiva para que otra vez te alejes del dolor. Entonces, en este capítulo ya te di algunas cositas chiquitas. Cuando es agudo, te recomiendo sí recurrir a las temperaturas. Te recomiendo sí recurrir a la maldición, a decir groserías. Te recomiendo sí a sobarte, a cuidarte y a notar qué tan inflamado está o no, para saber qué tan en alerta tienes que estar, si tienes que recurrir a un doctor o no lo tienes que hacer. 2. Cuando tienes dolor crónico, sí sirve todo esto, pero no te va a quitar el dolor crónico. Trata de cambiar tus movimientos repetidos de alguna forma. Imitando es una muy buena solución. Te prometo que en estos 12 capítulos vas a entender perfecto cómo hacerlo. Pero lo que quiero es que resumas y digas, ok, si yo tengo un dolor crónico, ¿qué movimientos repetidos estoy haciendo? ¿Qué estímulos me dan esos movimientos? ¿Y cómo puedo hacerlo? Satisfactorio, muy importante. ¿Qué puedo hacer cuando yo entro a mi trabajo y yo no tener tanto estrés? Pues puedo pensar en un futuro, voy a estar de una forma o de otra, puedo hacer que mi cuerpo en movimiento se siente rico cuando yo me agacho, cuando yo me paro, cuando yo me recargo, cuando yo me muevo hacia adelante. Y estarte moviendo y mover tus caderas es un indicativo muy bueno. Ahorita voy a entrar a esa parte emocional y voy a relacionártela con lo físico para que veas cómo siempre está unido. Nunca se ha separado. Lo separamos en la ciencia hace 400 años y empezamos a hablar de la emotividad y de las emociones como punto y aparte, que fue maravilloso porque gracias a eso pues tenemos clasificado la emoción y la pudimos estudiar de una manera como si tuviera un microscopio, ¿no? Y ves la bacteria de cerquita, muy de cerca, muy específicamente, pero por otro lado se nos olvidó que siempre han estado integrados todos. Nunca, por eso se llama emoción, que viene del latín, pero vamos a hablar en inglés emotion, movimiento, moción, movimiento, desde el movimiento. Entonces, desde el movimiento, todas tus emociones tienen un gesto, tienen un movimiento, y no solamente es en tu cara, es en todo tu cuerpo. Una forma de combatir el dolor es haciendo gestos, por eso al maldecir sí funciona la maldición. Y también vas a colocar tu cuerpo de una forma distinta, con una mecánica distinta, porque eso también va a ayudar a que esos sensores dejen de estar prendidos. Entonces, puedes usar temperaturas. ¿Qué temperatura? Pues la que más te guste, la que más agradable sientas. En resumen de todo esto, quiero que sientas rico, y cuando tú sientes rico te quitas el dolor y le va a ayudar a tu sistema a regenerar de una forma más efectiva. Ahora, ¿de dónde nace y por qué mi interés sobre el dolor? Porque siempre hay una historia detrás y me encantan las historias porque además esto hace que te identifiques tú y que sepas que de verdad tienes una solución. Si eres una persona que tiene un dolor, sobre todo un dolor crónico, que lleva mucho tiempo con el dolor, que ya fuiste a ver a todo el mundo, que no sabes cómo solucionarlo, esta información es sumamente seria y es sumamente dedicada para personas como tú.
Y esto nace primero porque yo tengo una hermana gemela, se cayó en un caballo, se rompió muchas vértebras, toda su vida vivió con dolor, toda su vida vive con dolor. Y para mí era muy importante que ella estuviera bien, para mí su calidad de vida era sumamente importante. Y por eso yo estudio ingeniería cibernética para primero estudiar esa parte robótica, porque pues yo decía, pues qué fácil poner una columna vertebral y ponerle una columna robótica y que le funcione, porque pues no le está funcionando bien y aparte le causa dolor y sensaciones feas. Y casualmente apenas empecé la carrera, yo empecé a trabajar en laboratorio para ver cómo hacíamos, que todo eran simulacros, cómo hacíamos para conectar los robots con la parte neurológica y de esta manera poder asumir que ese sistema funcionara como si no fuera una parte robótica y funcionara como nuestro propio organismo. Y verdaderamente pues ahora ya lo vivimos, tenemos una computadora en un teléfono y pues ya podemos hacer 1000 cosas y nos sirve como una herramienta fantástica. Y de hecho ya existe una persona cuadraplégica conectada a un chip en donde ya puede tener o asumir ciertos movimientos gracias a los impulsos eléctricos, pero también, por ejemplo, ya hay una mano que está conectada al sistema nervioso, no una sola, pero que ya puede mover la mano, aunque son muy pocos los movimientos, porque el cuerpo humano es sumamente complejo y además tiene una riqueza gigante y verdaderamente, bueno, es muy poco con palabras poder traducir lo que tu cuerpo puede hacer. Cuando yo empiezo con todo esto, me doy cuenta qué complejos somos y me doy cuenta también cómo hay muchas cosas que podemos accesar, que no necesariamente tenía que meter una computadora, un chip, una máquina, porque podía accesar a información que ya tenías registrado para poder sacar esa información. Te doy un ejemplo, por ejemplo, una persona que vive un infarto cerebral, ¿no? Y que hay una afección en una parte de su cerebro, pues su cerebro tiene muchas formas diferentes de hacer ese mismo movimiento y podemos entrar a otros canales como si fueran carreteras para que pueda accesar solo con estímulos. Y esto pues ya hay muchísimas terapias que se dedican a ello. Pero también, pues bueno, combinando la tecnología con la parte estructural, pues me di cuenta de muchas cosas, desde cómo nos movemos de manera integral, cómo si yo muevo el dedo chiquito tiene que ver cómo estoy pestañeando y cómo muevo el ojo y cómo muevo la cabeza. De ahí yo me sigo por un camino completamente distinto y me voy a las matemáticas, me voy a la estadística, me voy a toda esta parte. Y cuando mi hija Rebeca cumple 7 años, empieza con un dolor en la espalda muy fuerte. Y llego con un muy buen doctor y me dice, por favor, no la vas a operar, tiene una escoliosis, que es una S en la espalda, pero si tú la operas ahorita, tiene el tipo de escoliosis donde tiene demasiada rotación en la parte central, que es la torácica, y si le ponen las 2 barras, ella se puede romper en el momento que crezca, porque tiene 7 años y tiene demasiada curvatura, tenía 48 grados. Se mide de diferentes maneras porque es la de arriba y la de abajo, pero en pocas palabras la fuerte era de 48 grados. La llevo con un terapeuta y a mí me sorprendió muchísimo que lo primero que le dijo es levanta el brazo y cuando pues ella tenía una rotación y cuando trataba de levantar el brazo no podía levantar el brazo, pues es como tratar de abrir una manija que está atorada con la puerta y no abres la manija de la puerta. Y yo entendía muy bien de mecánica, entendía muy bien de mecánica y entendía muy bien de cómo su sistema neurológico conectaba y qué funciones hacía, tanto bioquímicas como mecánicas, como emocionales también. Pero yo en ese momento emocional, olvídenlo, todavía estaba en la parte de ingeniería, todavía estaba en la parte estructural. Y entonces, cuando veo que le dice, y le dice con estas palabras, es que te tiene que doler para curarte, pues a mí me sorprendió muchísimo, porque además en la academia sí nos enseñan que el dolor es parte de la curación. Y nuestro sistema está hecho exactamente al contrario. Nuestro sistema está hecho para que cuando tú sientas satisfacción y quitas el estrés, se te quite el dolor y te empieces a regenerar. Nuestro sistema está hecho para que cuando tú apagues tu sistema simpático, que estás en alerta, tu sistema empiece a regenerar. Y entonces me sonó como a, ¿cómo? Y luego llegó ese día y le dolió horrible. Y todavía le dijo, es normal que te duela porque te estás curando. Y entonces esos circuitos a mí no me hicieron mucho clic. Y la llevo con otra terapeuta y me sucede lo mismo. Y además
nunca le ven la base, que yo como experta en la mecánica, pues no le veían que las caderas estaban también así, debido a esta rotación de la espalda. Y nunca nadie le corregía las caderas o le corregía cómo hacerlo. O también le dejaban un ejercicio o varios ejercicios que su sistema neurológico, el tuyo, el mío y el de cualquiera, no entiende. Si tú estás acostado en el piso, no está captando tu cerebro que eso también lo puedes hacer sentado o lo puedes hacer parado o lo puedes hacer en otro lugar. Y entonces dije, a ver, yo lo que tengo que hacer es esperar 12 años para poderla operar. En ese momento era lo que yo pensaba. ¿Qué tengo que hacer para que mi hija no sufra? ¿Qué tengo que hacer para que ella tenga calidad de vida? Y de verdad fue cuando me di cuenta de decir, tengo la experiencia para saber cómo moverla, porque yo me he movido toda la vida y me encanta el movimiento. Tengo la experiencia de cómo funciona la mecánica humana, porque la imité con un robot durante muchos años y traté de que mejorara cualquier mecánica y optimizar esa mecánica. Entonces sabía cómo se movía el cuerpo, sabía quiénes son los ejes, quiénes son los que provocan el movimiento, sabía cómo tenemos 6 ejes en la cabeza del fémur y 6 ejes donde se inserta tu fémur, que se llama acetábulo, para poderte mover. Y entonces empecé a hacer literalmente caricaturas y jugábamos con las caricaturas. Pero luego dije, si solamente hago el ejercicio, Rebeca no lo va a entender a la hora que se siente en la silla, porque me lo hacía perfecto mientras estábamos jugando, pero cuando se sentaba en su silla volvía a tener esta posición, porque su cerebro no me entendía ni me traspasaba esa información con esta otra. Y entendí que teníamos que jugar permanentemente, literalmente. Y luego el hermano se acercó y me dijo, yo también quiero jugar, mami. Y empezamos un método. Yo empecé a escribirlo con colorcitos, que ellos lo entendieran, con tarjetitas. Y ahí fue cuando me cayó perfecto el 20, que si yo no trataba las emociones junto con la mecánica, junto con cómo capta tu cerebro para poderlo registrar y dejarlo a largo plazo, es muy difícil quitar una lesión o mejorar esa lesión. Vamos al doctor después de 6 meses de verdaderamente un sistema que estaba hecho y derecho, escrito como buena ingeniera, que en ese momento solo era ingeniera. Ya ahorita tengo muchas especialidades en la parte de terapia física, en la parte de medicina, en la parte de medicina del sueño, en la parte del estrés, en la parte respiratoria. Y bueno, llevo muchos años, ya son 37 años de experiencia en esto, para poder concluir que llego con Rebeca a los 6 meses y de 48 grados se fue a 14 grados. Y entonces este mismo médico me empezó a mandar gente y me empezó a decir, Sofía, no sé qué estés haciendo, pero a la hora que vio mi librito con todas mis caricaturas, me dijo, está genial, porque yo necesito que eso suceda. Es cuando empieza esta gran trayectoria a través de la ciencia, de la conciencia y de cómo dar las herramientas a las personas para que cada uno sepa del potencial que tiene para regenerarse, para habilitarse y para optimizarse en todos los niveles, de manera integral. Te invito a que invites a cada una de las personas que conoces que no quieran tener dolor en su vida, que quieran tener una buena calidad de vida, que quieran satisfacer y satisfacerse a ellos mismos y a todos sus seres queridos para que generemos una mejor comunidad y seamos más capaces de sobrevivir, porque de eso se trata nuestra vida, literalmente. Y lo más interesante de todo es que además ya estamos produciendo y tenemos Instagram, vamos a tener en YouTube, vamos a subir esto, pero también a Spotify, pero también vamos a estar en casi todas las redes sociales para que tú tengas todas las herramientas, quiero todas las que ya tienes dentro y poderlas potencializar. Y no solamente vas a combatir el dolor y vas a salirte de esos síntomas de dolor, sino también te vas a rehabilitar, habilitar y vas a poder llegar a cumplir tus sueños. Porque cuando habilitas tu cuerpo y tienes una buena calidad de vida y sabes cómo mantener estrés o quitarte de estrés, sabes cómo generar cortisol y cómo apagar esa regeneración o generación de cortisol, que ya le llaman la hormona del estrés y la hormona mala, que no es una hormona mala, es muy buena porque gracias a esa despiertas todos los días y vas a saber todo sobre el dolor,
para que dejes de sufrir, te deje de doler porque cumples instantáneamente con las cosas que necesita tu cuerpo para poderse habilitar y rehabilitar y puedas tener una buena calidad de vida y le brindes a toda la sociedad esta capacidad. Y lo más bonito de todo es que cuando tú tengas este conocimiento y lo tengas de manera consciente, toda la gente que tienes alrededor te va a empezar a imitar y ellos, aunque no sepan de lo que estamos hablando, van a empezar a estar mejor solo por tenerte en esta sociedad. Así es que, por favor, suscríbete a partir de hoy para tener más información. Síguenos en Instagram como Método You. You es Y-U y lo tomamos como Y''U en otomí, la lengua natal de nuestros nativos de Querétaro. Yo soy de Querétaro, vivo en México, Querétaro. Ellos significa raíz u origen You y You también suena como tú en inglés y me encantó porque esto se trata de ti y es para ti. Si tú estás bien, tu sociedad está bien. Si tú sabes cómo combatir el dolor, vas a evitar lesiones y vas a evitar estar o tener padecimientos. Y también, si sabes sobre el dolor, vas a saber cómo autocurarte, porque sí, tu cuerpo tiene todo para autocurarte. Y es increíble que hoy hay más de 1 millón de personas haciendo el método You, que hoy hay más de 60,000 registros con radiografías, con resonancias magnéticas, gente que es feliz gracias a entender lo que en estos 12 capítulos te voy a enseñar. Bienvenido a Método You, bienvenido a conocer tu origen y tus raíces y saber cómo funciona tu cuerpo con ciencia y con conciencia. Adiós al dolor. Conciencia del dolor, por la doctora Sofía Pérez Pavón Vela. Desde hoy, tú puedes sentirte, verte y estar justo como siempre has querido.